Eva Gaspar es directora ejecutiva de Abilite, una empresa que se dedica a crear, vender, distribuir y publicar videojuegos en todo el mundo. Eva es una de las mujeres más influyentes del desarrollo de videojuegos en España y en Europa. Es mentora, speaker internacional, consultora y abogada especializada en propiedad intelectual y derecho tecnológico. Además, es cofundadora y coorganizadora del European Game Showcase en San Francisco, un proyecto sin ánimo de lucro que nació con el objetivo de conseguir más repercusión de los creadores de videojuegos europeos en América. Bienvenida, Eva. Kandinsky también empezó estudiando Derecho. Bienvenida, Eva. Hola, ahora sí. Hola, muchas gracias por invitarme y de estar aquí con vosotras. Un placer. Bueno, pues haciendo un poco de investigación, vimos que en una entrevista para Todas Gamers revelabas que ya desde tu infancia habías estado muy cerca, ¿no?, del mundo de los videojuegos, porque tu padre viajaba mucho y también tenía este interés porque vosotros aprendieseis de la tecnología y el inglés, ¿no? Y en estos viajes que él hacía os traía consolas del extranjero. Pero aún así, a nivel profesional, como que todo fue una casualidad y que te encontraste con el sector de los videojuegos porque hiciste una entrevista para un trabajo temporal y nada, y el resto ya es historia. Y aquí nos surgían dos dudas. Una es, ese trabajo, ¿no?, lo buscaste, es decir, la entrevista te salió así. Y la otra era si no crees que a veces que nuestra intuición habla y decide por nosotras. A ver, a ver, yo encontré el trabajo porque ahora no sé si existen siquiera, pero yo estaba apuntada en una ETT. Y entonces me llamaron para hacer, había este trabajo, había salido esta oportunidad, era un trabajo de un mes además, de agosto. Y yo, fue una casualidad, o sea, yo fui allí, hice la entrevista, de hecho, las cosas como fueron, pensé, como mi hermana también estaba buscando trabajo, me la llevé por si, porque ahí digo, bueno, pues si le sale a ella, pues adelante, ¿no? Que es 3 años y medio más mayor que yo. Pero bueno, al final me llamaron a mí, o sea, me cogieron a mí porque yo ya pues tenía formación en contabilidad, el idioma, la administración, bueno, no tenía todavía todos los títulos que iba a acabar teniendo, pero sí. ¿Y cuál era la pregunta que me has hecho? La segunda, perdona, estoy un poco... Sí, que si no crees que a veces nuestra intuición habla por nosotras, ¿no? Que muchas veces no sabemos lo que queremos, pero sin querer vemos un trabajo, nos ofrecen hacer un proyecto y decimos que sí sin dudarlo. Y es en plan, pues a lo mejor sí que sé, ¿no?, qué quiero hacer. A ver, yo sí que quería entrar a trabajar, yo quería empezar a trabajar porque de aquella yo tenía 21 años y todavía no había tenido una experiencia laboral fuera del entorno familiar, porque en mi familia pues sí que había empresa y tal, mi padre siempre bueno, había tenido innumerables iniciativas emprendedoras. Y yo me gustaba mucho trabajar. Yo me acuerdo siendo bastante pequeña y bueno, si me tiro más para atrás, pues vendiendo collares, vendiendo pulseras, amigos, yendo en el parque, e incluso, y bueno, y ya así un poquito más mayor, pues colaborando con una empresa que tenía mi padre, haciendo tareas pues de mozo prácticamente. Lo que pasa que para mí mi carrera en videojuegos, o sea, para mí los videojuegos siempre ha sido entretenimiento. O sea, gracias a lo que habéis contado de mi padre, efectivamente, yo estuve en contacto con los videojuegos, pero para mí, cuando yo era niña, los videojuegos era como una cosa que venía de fuera. No se me pasó nunca por la mente que se pudieran crear aquí mismo, ¿no? Y cuando encontré ese trabajo, fue un choque a muchos niveles, porque la gente que había allí pues era súper inteligentes, la mayor parte, pues todos eran prácticamente autodidactas, de aquella no había internet, no había en YouTube donde buscar información, no había formación específica, o sea, eran auténticos genios. Era un gustazo, la verdad, quedé súper impresionada. De hecho, ahí es donde conocí a mis compañeros de vida, y
y socios actualmente. O sea, llevo toda mi vida con la gente que conocí en aquel primer trabajo fuera de mi entorno familiar. Luego, bueno, estuve trabajando, al final no fue un trabajo temporal, estuve trabajando más tiempo, ya os he dicho, os digo que fueron lo que han acabado siendo mis compañeros de vida, porque siempre he tenido contacto ya con ellos, incluso hemos llegado a ser socios, somos socios y compañeros de trabajo a día de hoy, o sea, muchos años después. Pero la versión de estudios cuando estaba trabajando en esta primera fase estaba un poco más floja, ¿no? Me hacía mucha ilusión trabajar y abandoné un poco el camino de la educación o del formarme. Luego me di cuenta que para poder llegar donde yo quería llegar, mandar básicamente, si no me acompañaba con títulos, pues era como que ¿quién me iba a respetar? ¿No? Esa es la impresión y la sensación que yo tuve, ¿no? En aquel momento. Si no validaba mis palabras con no, pero es que tengo unos títulos detrás que me avalan, no. Y realmente era mi impresión y también fue mi experiencia. O sea, yo cuando por fin terminé la licenciatura, que fue un esfuerzo, porque además, aunque empecé en la UB, al final la terminé y la hice en la UOC, a distancia, que requiere no solamente lo que es ya estudiar, sino además una autodisciplina de ser muy constante y sacarlos, porque eres tú, el profesor, si tú no te conectas, le da igual, y si no estás, pues allá tú, ¿no? Y de hecho fue así durante un tiempo, pero bueno, luego ya me concentré, lo terminé y me llevó un tiempo, o sea, fue un esfuerzo y fue un cambio cuando una vez ya termino la licenciatura, que también hice a la vez la diplomatura en ciencias empresariales y antes había hecho el técnico en comercio internacional y tenía otras formaciones, como ya hemos dicho, y además hice idiomas y tal, pero para mí la licenciatura fue un cambio en de repente decir algo y como que te escuchan diferente. Y yo lo noté incluso con mi familia. O sea, de repente ya no eran las tonterías que dice Eva. No, Eva tiene un título que avala las tonterías que dice. Ya no son tan tonterías, ¿sabes? Y eso fue bastante impactante para mí. Porque pues mis tonterías seguían siendo mis tonterías, la verdad. Porque siempre tengo ideas, muchas ideas. Soy muy activa. Esto me parece súper interesante y también de cara a cuando te relacionabas con, pues no sé, con proveedores o con otras empresas con las que tuvieras que establecer una relación comercial, ¿también tuvo un impacto que tuvieras ese título? A ver, es cierto que una vez ya lo tengo varios, luego hice el máster, ¿no? En ESADE, de propiedad intelectual y ciencias de la información, pero es cierto que nunca me lo han pedido en ningún sitio. Soy emprendedora, no, me he hecho mi camino, no he estado pendiente de que alguien me lo diera. Sí que es cierto que al principio sí que hice algún proceso de selección en algún bufete, pero no salió. Bueno, sí salió uno, pero al final lo dejé para ir a trabajar con mi equipo actual, con Abilite. Pero bueno, que al final no cuadró como tenía que cuadrar. Y luego ya no me lo han vuelto a pedir, o sea, lo que tú dices, ¿no? Los proveedores o los clientes, no. Cuando te titulas te sientes como, ostras, ¿sabes? No, pero cuando pasa el tiempo, ya hace bastante tiempo, ya hace algunos lustros que estoy titulada y ya tienes la experiencia, tienes las tablas y nunca me lo han pedido, honestamente. Pero yo creo que viene por eso, ¿no? Porque soy una persona que hago mi propio camino, no me lo da a nadie, ¿sabes? ¿Y Yo crees que creo que se puede perdón. ¿Crees que se puede deber también al funcionamiento de la industria? Porque sí que es habitual, por ejemplo, el típico, la típica noticia que sale de un niño de 16 años se hace programador y lo contratan en no sé dónde y hace una startup y tal. O sea, como estos sectores de la programación, ya sea de videojuegos o de programación más de software, son mucho más autodidactas, además tienen como muchos más recursos compartidos en línea y son mucho más abiertos a compartir el conocimiento que quizá el sector legal. No sé si tú has identificado eso
y puede también venir por ahí, que no se tenga tanta titulitis, sino que se valore más el conocimiento real que no el lugar del que viene tu título. Yo la verdad es que sí, que en mi entorno sí que valoramos más el conocimiento, sobre todo en un principio cuando no habían títulos, ¿vale? Pero, vale, vamos a ver, primero te respondo esto. No había títulos y si tú quieres entrar en la industria de videojuegos y tú sabes hacer algo que aporte o que tenga un valor dentro de la creación de un videojuego, no necesitas ningún título que lo avale. Si tú sabes o puedes, lo haces. Pero es cierto que ya llevamos una década donde ya existe educación para el proceso creativo de un videojuego. Hay escuelas, títulos privados, hay universidad, títulos ya de más alto nivel. Hay toda una educación de muchos niveles, ¿sí? Y, pues bueno, sí que es una forma, digamos, de ir más directo, ¿no? Y en la empresa sí que es verdad que como colaboramos con distintas centros educativos, universidades o colegios o lo que sea, donde dan formación, pues es una forma también de formar parte de la comunidad, ¿no? Y darles esa primera oportunidad a probar lo que es la industria. Y entonces sí que ahora, ya hace un tiempo, todos los miembros del equipo tienen título, pero no es tanto por el título en sí, sino por el conocimiento base, porque luego gente con título hay mucha, pero no todos valen para trabajar, por ejemplo, en Abilite, en este caso. Hacemos pruebas de selección, periodos de prueba, ver si ese talento cuadra o no cuadra. Y esta sería la respuesta a esa pregunta. Y la otra cosa que yo quería comentar era que en la industria yo soy la rara. En la industria de videojuegos yo soy el perro verde. Porque gente que hace videojuegos, artistas, programadores, diseñadores, todo lo que tú quieras, ese es el grueso principal. Es una industria donde el creador acaba convirtiéndose en empresario, por lo tanto no tiene formación para empresa. Y mi perfil, una persona que tiene formación en empresa, cultura en empresa, derecho, propiedad intelectual, idiomas, es la excepción. O sea, no ha costado mucho encontrar a gente con un perfil como el mío y a día de hoy incluso sigue costando. Por eso, porque es una industria muy llevada por la pasión del creador, ¿no? La pasión del creador te hace el producto y muchas veces alrededor de ese producto se crea la empresa y por consiguiente la industria, claro. Pero bueno, eso, la excepción. Bueno, es muy interesante eso que dices porque al final es como, por ejemplo, una startup deep tech, ¿no? Que necesita, evidentemente, de la figura de los investigadores el perfil más técnico, porque es quien sabe de la tecnología, pero también se tiene que unir con un perfil más business que entienda el producto y que realmente se relacione con el mercado y llegue ese producto al mercado y se sepa vender, ¿no? Y comunicar. Así que creo que... Exactamente es el problema que ha tenido la industria de videojuegos en España. No quiero decir en todo el mundo porque en Estados Unidos nos dan vueltas sin parar, ¿no? Pero en España es uno de los grandes problemas y cómo ha costado llevarla a un punto de maduración. Porque por el perfil, porque si para llevar una empresa, pues necesitas saber llevar una empresa. Una empresa son muchos años de educación, son distintas ramas. A veces si no conoces las carencias no puedes corregirlas. Entonces, crear una empresa para hacer solamente un proyecto no es una buena idea en realidad empresarial. Tú tienes que tener una visión empresarial que crea productos o que crea servicios. Y bueno, ha costado y sigue costando. Ahora ya se generan más sinergias, se es más consciente. Para empezar, ya se considera videojuegos como una industria, como un sector en el cual se puede trabajar y es una profesión o un sector serio. O sea, evidentemente puede tener cosas muy divertidas y muy creativas y muy originales y todo lo que tú quieras, pero es una industria. Es decir, aquí venimos a ganar dinero, a pagar facturas y pagar nóminas y a vivir, ¿sí? Y eso hace que entren perfiles
más interesados en estas otras áreas que son súper importantes si lo que quieres es tener empresas que se dediquen a vivir, o sea, a crear, vender, distribuir videojuegos. En realidad da igual lo que quieran hacer, pero para tener una empresa necesitas a alguien que sepa gestionarla. Y totalmente, y desde el sector legal, yo también hice un máster de propiedad intelectual y recuerdo el tema en el que nos explicaban la protección de la propiedad intelectual del videojuego y es complejísimo y extensísimo y hay mil cosas que todavía están por resolver. Entonces también te queríamos preguntar un poco, pues cómo lidiáis vosotros con eso, si tenéis expertos en propiedad intelectual que están además especializados en videojuegos o cómo se está más o menos gestando la industria desde el sector legal. La verdad es que videojuegos ilegal es... El videojuego, ¿qué pasa? Que el videojuego, esto va a ser un poco técnico igual, pero el videojuego es una obra, ¿vale? En sí misma. Tiene una identidad propia. Yo siempre le digo al equipo, somos mucha gente creando una obra. Aquí todo el mundo, todos somos igual de importantes para que eso llegue a buen puerto. Desde el arte, al diseño, al control de calidad, súper importante. A la venta, a la organización, todos. Pero estamos todos creando esa obra, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay partes de esa obra que las puedes separar, ¿no? Como por ejemplo la música, ¿sí? Claro. Y luego es una obra que ya por su propia característica comprende distintas disciplinas creativas con una tradición, depende de cuál, más antigua que otra, ¿no? Por ejemplo, la literatura pues está muy controlada, se sabe muy bien cómo protegerla. El cine o el audiovisual pues también más, pero el programa pues bueno, depende de qué, ¿no? Y luego cómo haces esa protección de ese todo. Es un producto, es una industria, es un objeto de entretenimiento, es que no sé cómo llamarlo, pero es un bien muy nuevo, es extremadamente nuevo. Videojuegos, la industria toda, en mundial, parece que son 60 años y no está, o sea, y no ha cogido una relevancia social hasta hace relativamente poco, hasta hace como 10, 15 años igual, no tiene la relevancia social que tiene. O sea, hoy en día, bueno, ya llevamos un tiempito, por eso te digo unos 10, 15 años, en realidad no tantos, pero ha habido un cambio social muy importante respecto a lo que es un videojuego. Antes decía, hago videojuegos, trabajo en la industria de los videojuegos, y te miran, ¿qué dices? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Nintendo? Muy fuerte. A pasar a de repente videojuegos, y es como, se creen que estoy vestida de oro, ¿sabes? Y no, hay mucho trabajo, es muy complicado porque estamos en España, no estamos en Silicon Valley, ni estamos... Bueno, que tampoco es el sitio para hacer videojuegos en Estados Unidos, pero es el que más se conoce. Ni estamos en Japón o no estamos en los nórdicos, ¿no? O en otras áreas donde tradicionalmente en Japón y en Estados Unidos los nórdicos han sido mucho más rápidos por cuestiones culturales, pero se ha atendido mucho mejor la industria del videojuego. En España está costando mucho, muchísimo. Es un trabajo... Llevamos décadas trabajando por la dignidad de la disciplina del videojuego, de los que trabajamos en videojuegos, de todo lo que puede aportar culturalmente, económicamente, socialmente, en fin, está costando mucho. Sí, que al final hay que enseñar a todo el mundo, ¿no? No, perdón. Sí. Hay que enseñar a todo el mundo. Y en tu LinkedIn nos llamó mucho la atención, en tu descripción, ¿no? Que decías que siempre dirás, ¿no?, en lo que piensas. Y en ese sentido nos gustaría mucho que nos dieras algún consejo para expresar nuestra opinión sin tapujos, porque incluso en el podcast muchas veces nos autocensuramos. Y sí que es verdad que recuerdo cuando te conocí, cuando fui a una presentación del Startup Blink Report, que era una mesa redonda y siempre eras fiel a lo que pensabas y a tu opinión,
aunque no fuese políticamente correcta. Entonces, danos consejos, por favor, que los necesitamos. Bueno, no sé si soy la persona más adecuada para dar consejos sobre comunicación, ¿eh? Porque no tengo, ahí sí que no tengo ninguna titulación ni nada. Pero, a ver, yo considero que nos debemos a nosotros mismos y que no avanzamos mucho ni como grupo, ni como sociedad, ni como persona, ni como equipo, si nadie dice lo que piensa. A mí me estresa muchísimo cuando trato de avanzar mentalmente, socialmente o lo que sea, y no tienes información real porque la gente no te la da, porque no son sinceros, no son honestos o no dicen lo que piensan, ¿no? Y a mí no me gusta perder el tiempo, no me gustan las confusiones, trato de que sea súper transparente y súper eficiente. Eso es lo que a mí realmente me motiva. Creo que no hay que confundir ser honesto, decir lo que uno piensa, con ofender, con molestar. Evidentemente no controlamos que hay gente que se ofende y no lo puedes evitar, porque oye, cada uno tiene... Yo no soy cómica de todas formas, así que es un poco distinto en el sentido de que un cómico tiene que hacerte reír y tiene que jugar con... Bueno, que me voy. Mi punto. Yo creo que es una cuestión de eficiencia y de respeto a uno mismo, decir lo que pensamos. Y yo también tengo una sensación de bien común. Si expresas lo que piensas, creo que estamos más cerca de avanzar, porque las palabras sí tienen un valor y tienen un impacto. Entonces, hay que controlar lo que se dice. Yo tampoco digo cualquier cosa, ni estoy comunicando cualquier cosa. A mí me sorprende o me admiro, hay una parte de mí que se admira cuando veo los TikToks de alguna gente, ¿no? Y son capaces de compartir cosas tan íntimas que yo pienso, uno, seguro que a nadie le interesaría saber eso de mí. Dos, qué valor qué valor de compartirlo, ¿no? Pero creo que cuando se trata de cosas que pensamos, cosas de bien común o de, ¿sabes? Ya sea de política o de negocios o de el ser, creo que la honestidad es mejor, porque con eso podemos construir algo, ya sea para respetar, o sea, siempre respetando, pero ya sea para mejorar, ¿sabes? A mí consejo no te sabría decir, creo que es sin tratar de meterse en líos, yo no trato de meterme en líos, pero sí creo que si estamos en una conversación y tratamos de intercambiar opiniones o conceptos, creo que es bueno saber lo que piensas de verdad. Es que si no, ¿cómo puedes avanzar? A mí es que... Sí. La verborrea del abogado no lleva ningún sentido. Bueno, esa es otra, claro. Yo siempre atajé y siempre atajo la función jurídica desde otro punto de vista. Yo no creo que mi valor sea en hacerme el mágico, ¿no? El único que puede interpretar. Yo creo que, y a mí me gusta traducir eso a los contratos, por ejemplo, o cuando explico algo jurídico, me gusta que sea inteligible. Es decir, se tiene que entender, se tiene que poder leer algo y entenderlo. Ese tiene que ser el objetivo. Y tiene que ser sencillo. No tienes por qué liarte ni hacer las cosas súper complejas, porque así es como... Totalmente. No, yo creo que eso es mala praxis en realidad. Yo creo que también uno de los motivos por los cuales muchos abogados hacen eso es como para crear una puerta de entrada ficticia al sector, porque al final mucha gente se cree que lo que estamos haciendo es como, no sé, física cuántica y realmente no lo es. Estamos trabajando con lenguaje natural y con problemas del día a día de los seres humanos que llevan aquí desde hace milenios estos problemas, la mayoría de ellos. Entonces, como el abogado a veces, el abogado tradicional siente la necesidad de proteger ese espacio de persona con gran conocimiento, creando un lenguaje ficticio que no se utiliza en la vida real, 100%. Y como si fuese utilizar un ser sobrenatural también, ¿no? Así como un ente mágico, sí. Sí, utilizar esas fórmulas, esas expresiones que son formulaicas, que tiene, claro, que es para asustar a la gente, ¿no? A la gente, al pueblo llano, y es como, no. Sí, yo cuando veo eso digo, este no es muy buen abogado, porque necesita toda esta parafernalia para darse valor. Porque el que es bueno te trata de explicar de una forma que lo entiendas sin necesidad de fórmulas, ¿sabes? Para mí es una medida de calidad, la verdad.
Sí. Y siguiendo con el tema de la comunicación, también nos llamó mucho la atención que decías en una entrevista que eras muy tímida y nos preguntamos cómo casa el ser muy tímido y ser CEO de una empresa en la que estás constantemente relacionándote con gente tanto conocida como desconocida. Entonces, nada, queríamos saber eso, cómo lo has conseguido o si es que ahora ya no eres tímida y eras tímida al principio o te pones una máscara para desenvolverte a nivel profesional. Bueno, sí que es verdad, y esto creo que sí que es un valor. Esto de la experiencia es un grado, eso es cierto. Cuando tienes más apoyos para mí la experiencia es un apoyo muy grande. Y el haber todos los retos, todos los problemas, todas las experiencias que has ido superando, bueno, que yo he ido superando, apuntalan la seguridad en mí misma y en lo que hago, en por qué lo hago, lo que soy. Y, y me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a presentar un juego a un evento en París, que eran 4 minutos, y me acuerdo que estaba súper nerviosa y que lo hice clavado, lo hice bien y tal. Me acuerdo el chico que se sentó a mi lado y me dijo, tranquila, que lo vas a hacer bien, sigue siendo amigo mío y seguimos dándonos consejos y demás, ¿no? Y que, bueno, de aquella, el consejo es cuando tienes mucha inseguridad, es prepararte muy bien, muy bien. Cuando tienes que hablar en público, ¿no? Que suele ser más complicado. Hablar en privado, pues tienes que saber tener unos objetivos y que salgan, ¿no? Hablar en público, la preparación, pues practicar, aunque parezca una tontería, saber con qué frase empiezas, con qué frase acabas y practicar el guión y si es necesario escribirlo, ¿sabes? Porque eso al final va a hacer que si no tienes ninguna experiencia estés más seguro, aunque quede un poco acartonado y tal. Y luego ya con el tiempo, pues como vas acumulando experiencias, pues ya tienes más recursos para ir tirando y para rellenar en caso de me he quedado en blanco o qué te estoy contando o qué digo aquí o qué digo allá. Pero en un principio tenerlo muy practicado, muy en cuenta, ¿no? Eso a la hora de comunicarse en público. La verdad es que al principio, claro, pues eso, lo que te he dicho, lo que os he dicho, ¿no? De llevarlo muy practicado. Ahora ya pues es distinto, porque sí que me descubrí a medio camino que puedo hablar mucho, hablo mucho. Normalmente no, pero si me preguntas, si me escuchas, ¡buah! Te puede salir sangre de los oídos. Eh, em, pero también es eso, ¿no? Es tener tantos recuerdos y vas hablando y, ostras, recuerdo. Que mi marido me dice, Eva, es que piensas demasiadas cosas y luego el que te escucha no sabe de dónde estás tirando. Entonces, ordénate en una, expon y cuenta menos, pero mejor, más redondito. Eso sí. Y luego, no, la timidez, no sé, a ver. Timidez. Yo creo que o sea, es Yo muy creo buen que tip, ¿no? El hecho de estructurarte el discurso un poco, y porque al final te da seguridad en lo que estás diciendo y te puedes centrar en, pues, yo qué sé, hacer contacto visual con la persona con la que estás hablando o a lo mejor que no te moleste el ruido de ambiente o que haya otros factores que a lo mejor no puedas controlar. Y creo que sí, eso al principio ayuda mucho, ¿no? Que al final también no es lo que dices, sino también cómo lo dices, con el objetivo con el que lo dices y qué quieres conseguir con lo que estás diciendo. Entonces, creo que ese es muy buen tip para la gente que es tímida y también que es introvertida. Yo en mi caso, por ejemplo, no considero que sea una persona tímida, pero sí introvertida. Y a veces, pues eso, ¿no? Decir, ay, ¿y ahora qué digo? ¿Y qué deberías de estar haciendo? Sacar tema de conversación y más en ambientes de networking también, que aquí ya se le suma la variable de si eres mujer joven, en el sector en el que te estás moviendo, quién tienes a tu alrededor, ¿no? También buscar a una persona con la que te sientas más cómoda para hablar con otra persona. Son cositas que pueden sí, ayudar. sí, la verdad es Y que en eventos de networking llevar un aliado puede ser muy positivo. O sea, es mejor ser dos que uno. Que siempre ¿no? Esas cosas sí que pasan, ¿no? Sí, puede ser complicado en un evento de este tipo. Bueno, yo he estado en muchos y siendo, pues eso, muy dispar, pero bueno.
Lo mejor es, y es lo mejor para mí, poder ir con alguien, pero es verdad que no siempre tienes esa oportunidad. Encontrar una cara amiga, sea del género que sea, encontrar una cara amiga y poder hacer el evento juntos, eso ayuda mucho. Y en este sentido, ¿has notado alguna diferencia por el hecho de ser mujer? Es que a veces parece que en los sectores que son tradicionalmente muy masculinizados, hay una mujer CEO o una mujer que destaca por lo que sea en su trayectoria y todo el rato se presenta como la gran mujer CEO. Y hay que poner siempre la etiqueta de mujer y es como no puede ser esta persona la gran CEO y punto. O sea, ¿cómo lo ves tú? Hombre, a ver, a mí, la gran lo que quieras, me encanta. Yo te lo compro, me da igual la etiqueta que me pongas, la gran, genial. Bueno, a ver, con límites. Pero sí. A ver, sinceramente, claro, y más en videojuegos, que hemos sido muy pocas durante mucho tiempo, había un momento que cuando empezó a importarle a alguien que había pocas, que no siempre importó, parecía que siempre llamaban a las mismas y tal, ¿no? Pero aún así no nos conoce, siguen sin conocernos nadie. Y era como, jolín, llámame porque soy por el trabajo que hago, no por el género que yo tengo, ¿no? Porque es que si no, en vez de estar en la mesa de, yo qué sé, de problemas de la industria, estás en la mesa hablando de género. Bueno, ya, pero es que, tío, estoy llevando una empresa, ¿no te interesa más qué estoy haciendo en la empresa? Que, ¿no? Ahora, que me pongan el título de qué gran eres como CEO o como eres CEO y además eres mujer. Yo en este caso, como no me ha pasado, cuando me pase, pues pienso, bueno, es que realmente yo como mujer he tenido más saltos que dar y más obstáculos que pasar que un hombre. Ellos lo han tenido más, pues está ahí, y yo he tenido que superar muchísimos, muchísimos obstáculos. Yo le comentaba curiosamente, mi marido también cuando empezamos, bueno, cuando lo conocí, hablando de estos temas y tal, no éramos pareja, obviamente, acabamos de conocernos, y yo le decía, digo, vamos a ver, yo para hacer todo lo que hago, cuando me despierto, la primera persona que tengo que llevar la contraria es a mi educación, es a mi formación, es a mi todo para hacer lo que quiero hacer. O sea, ese es el primer obstáculo que tengo, que es mí misma, porque las mujeres pues no tendrían que hacer esto, o no tendrían que ser así, o tendrían que ser más amables, o no tendrían que gritar, o no tendrían que estar aquí, o no tendrían que hacer allá, o no, ¿sabes? Y yo soy la primera, no, esto es lo que yo quiero hacer, y a la primera persona que le llevo a la contraria es a mí, a mi educación, y sinceramente, yo invitaría a hacer un repaso a los los dibujos animados que habían en los 80, cualquier capítulo, y no ya te digo todas las series, pero cualquier capítulo emitido en los 80 y flipas la cantidad de machismo que había, pero de violencia física incluso, que vi un Total. episodio el otro día de Candy Candy que flipé y digo, madre mía, yo que me hice el álbum entero. Sí, claro, es que Mazinger Z nos encantaba, cosa más machista no puede haber en el planeta. Y así suma y sigue, todas las series, todas tienen un machismo brutal. La gran meta para formada mi educación era casarte y tener hijos. Casarte bien, casarte con un director, casarte con un jefe, casarte con quien quiera, con un príncipe, ¿no? Pero tú no eres eso. Entonces, esa lucha de no, yo sí, yo quiero, yo estoy aquí, yo quiero estar en esta mesa, yo no quiero estar en otra mesa o no estar, yo quiero que me incluya, que ser incluida. Entonces, yo feliz de que me digan qué gran CEO. Si creo que gran mujer CEO, o vale, pues también lo tomo, sí, yo soy feliz, yo, mujer, sí, soy mujer. Sí, y me ha costado más que a muchos hombres, también te lo digo, porque a mí me hacen campañas en contra y a ellos no. Vale, claro. Sí, Y además totalmente. esto no es victimismo, esto es real. A mí me hacen Sí. campañas en contra de mí por ser mujer. Que me digan un tío que le hacen una campaña por ser hombre. ¿Qué va? ¿No? Pues ya está. Pues claro, es que yo para mí, eso de mujer CEO tiene doble estrella, no media, tiene doble estrella, ¿sabes? Total.
Tiene bonus. Sí, la verdad es que sí. Es que muchas veces no nos damos cuenta y creemos que porque sea mujer es peor, ¿sabes? Cuando hay mucha mujer es que es peor, no sé qué. No, 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 para mí es doble, tío. Tiene más valor todavía. Sí, lo que es verdad que también a veces se utiliza como para señalar, como mira qué inclusivos somos en esta industria que hay la mujer CEO y luego solo hay una, ¿no? Bueno, hay Pero más, bueno, es como, no, no, Ay, sí, ay, ay, hay evidentemente, más. Somos, pero somos que se cuatro. usa De esto. 4, bueno, ya es algo. Ay, Sí, no, pero Sí, te entiendo, que es algo que evidentemente si hicieran una mesa y dijeran, vamos a hablar solo con las mujeres CEO y luego vamos a tener una mesa con los hombres que casualmente son CEO, ¿no? A ver qué opinan de lo que sea. Hombre, pues jode, o sea, perdón, o sea, que molesta, sí. porque, pero bueno, que me den Pues ya el título estaría. el premio, yo me lo llevo, ¿eh? No, no, ya lo tienes. Nosotras ya lo tienes. después te lo damos. Y además, yo también soy súper fan de la gente que dice las cosas claras y las mujeres que han perdido el miedo a ocupar espacio y a alzar la voz y a dejar de ser bien, o sea, no ser siempre ultra correctas y ultra respetuosas con opiniones con las que a veces no tienes que ser así. A veces está bien marcar límites y decir, mira, esto si yo fuese un hombre no me estarías hablando así, con lo cual alzo la voz. O sea No, que súper de y muchas acuerdo en ese sentido. sí, y muchas veces, o sea, es cómo se juzga. Cuando eres mujer, se supone que, aunque seas CEO, tienes que ser de una determinada manera. Tienes que ser como muy blandita, como muy dulce, como yo qué sé, no lo sé, porque como yo no soy esas cosas, yo no sé qué leche, perdón, es que me... No, No, pero ahora está de moda la palabra, ha ganado para ir a Eurovisión, ¿no? no, yo no he dicho eso, leches he dicho. Me la pela. No, la verdad que yo esa nunca la he tenido en mi vocabulario. Yo soy de Ah, las que vale, no me genial. gusta. Ya yo Pero tampoco, no, sí, pero digo, mira. es que, para empezar, que el animal me encanta. Es un animal precioso. Y nunca he entendido la connotación peyorativa. Entonces, pero bueno, no la uso y ya Bueno, está. eso es el sexismo, sí, otra vez más. Sí, que eso iba, que las mujeres, no ya CEOs, pero las mujeres, bueno, y CEOs sobre todo, pero se nos juzga de una forma mucho más dura, se nos exige mucho más y se olvida menos. Todos los grandes hombres empresarios, dime cualquiera, que te diré todos los problemas que generó y que tuvo. Pero a las tías, o sea, perdón, a las mujeres, no se nos permite. No se nos permite para nada. Tenemos que ser, yo qué sé, mamás. Y yo lo siento, pero mamá solo tengo una hija. No tengo más, ¿sabes? Yo no Sí, soy sí. tu mamá, yo soy tu jefa o soy tu lead o me da igual, pero, ¿sabes? Y eso, Totalmente. y me preocupo mucho, cuidado, y me preocupo mucho y yo reconozco una gran diferencia entre mi liderazgo y el liderazgo de otros hombres. Me preocupo mucho por la salud mental, por la salud familiar, por la salud personal. Me preocupo muchísimo y se refleja en cómo funcionan mis empresas. Pero es cierto que los ataques que a mí me hacen son, no, o sea, son terribles, oh Dios mío, Eva, ¿cómo es? Cuando todos los tíos lo hacen, todos los tíos. Y es como, Totalmente. pero a ellos no, ni hay un pip, ¿sabes? Sobre el tema. O Y es quizá no hacen como, nada, absolutamente nada, y tampoco se les dice que no hacen nada. Total. pero es que es algo de, ¿sabes? Sí, A mí me estalla la cabeza, porque es un sexismo muy, muy, muy interiorizado y no nos equivoquemos, no es solo los hombres los que lo tienen interiorizado, sí, muchas Sí, mujeres exacto. también. exacto, Claro, sí, claro, sí. porque al final vivimos en una sociedad patriarcal y como tal, pues nos afecta a todos y el de construir eso no siempre es fácil. Pero yo en este sentido también lo que dices del estilo de liderazgo lo he visto claramente en todas las empresas en las que he trabajado. He tenido la suerte de tener mujeres líderes y sí que notaba diferencia con otras experiencias que tenían compañeras mías y amigas mías en el estilo y en la comunicación sobre todo y en la facilidad que había para relacionarte con el superior de una forma más horizontal, sobre todo eso. Así que bueno, gracias en ese sentido por, por hacer lo que tienes que hacer realmente, que ojalá hubiera más empresas así, de verdad. Ya, Y, y bueno, ya estaríamos, ¿no? Sí, con esto acabamos. Muchísimas gracias, Eva, por venir
Ha sido un verdadero placer tenerte y que compartas tu experiencia y nada más. Muchas Voy a Muchas leer. gracias. gracias a vosotras. Sí. Ha sido muy cortito porque yo con nada, 20 minutos no tengo ni para empezar, pero no, pero muy bien, muy, muy a gusto. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Y genial A el ti. programa, me encanta, de verdad. Gracias a ti. Felicidades. Y a ti que nos escuchas, recuerda, Eva también empezó estudiando Derecho.